A ver, chicos, yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje y aquí estamos transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. Hoy nos reúne el tema número 12 del módulo intermedio, ¿ok? Es la segunda parte del verbo, ¿de acuerdo? El verbo es tan difícil, esta categoría tan llena de información, que se ha clasificado en varios momentos. El primer momento simplemente es para ver sus accidentes. Hemos visto que el verbo tiene accidentes de número, de persona, de modo, de tiempo y de aspecto. Hemos hablado de los modos indicativos, subjuntivo e imperativo, respectivamente, cada uno con una intención comunicativa distinta. Si recordamos, el modo indicativo sirve para expresar hechos que se van a asumir como verdaderos por nuestro descodificador, mientras que los que se expresen en modo subjuntivo señalarán deseo o duda. Finalmente, el modo imperativo determina una exhortación hacia el oyente, que puede ser a manera de orden, de petición o de ruego, pero que finalmente va a tratar de manipular la conducta del descodificador. Vimos tiempos, presente, pasado y futuro, pero ahí no muere el payaso. Hemos visto que cada modo verbal tiene una cantidad determinada de tiempos. Hemos visto que hay un solo presente, que se llama presente simple. Tenemos formas del pasado en 5. Ok, 5 formas del pasado. Indefinido, imperfecto, perfecto, pluscuamperfecto y anterior. Y que tenemos 4 manifestaciones del futuro que se sintetizan en 2. Tenemos el futuro simple y el futuro compuesto perfecto. Y cada uno de los modos, sobre todo el indicativo y el subjuntivo, tiene una cantidad determinada de estos tiempos que tenemos que manejarlo de memoria, no queda de otra. Asimismo, en cuanto al aspecto, hemos hablado que el aspecto señala la duración de la acción, pudiendo ser perfectivo cuando implica que la acción ha terminado, o imperfectivo cuando la acción se manifiesta como si todavía se desarrollara. Hoy tenemos que ver la normativa de nuestro verbo. Normativa, o sea, entra a tallar reglas impuestas por la Real Academia, ¿ok? Sobre concordancia verbal. La concordancia verbal es el hecho de colocar el verbo bien en relación con el sujeto con el cual se conjuga. Asimismo, queremos que tú reconozcas los verbos y difieras de sus hermanos, de sus familiares, que son los verboides, que son formas verbales no conjugadas. Comencemos a ver la trascendencia del verbo en una lectura. Dice, ¿qué elemento conforman este texto? Primer párrafo. Vivimos en una civilización de la mirada. Ya son pocas las cosas que hacemos con los ojos cerrados. Nos pasamos la vida mirando. Y mirando, dicen, más o menos mal. 2/3 de los adultos necesitan alguna corrección para sus ojos y la cantidad sigue aumentando gracias a pantallas y LEDs y demás desafíos para el ojo. Los niños surcoreanos, por ejemplo, que están entre los más conectados del mundo, han duplicado su proporción de miopes. Ahora son el 95% de los chicos de 20. Así que se fabrican y se venden más y más anteojos. Ver para creer. Esa fuente inagotable de dinero estuvo estos años controlada por 2 grandes corporaciones. Essilor, una francesa que produce la mitad de los lentes recetados que se venden en el mundo. Y Luxottica, una italiana que fabrica 1/4 de los armazones, pero posee las marcas más afamadas y vendidas desde Ray-Ban y Ralph Lauren hasta Vogue y Chanel, pasando por todas las demás. Los 2 gigantes se unieron el año pasado.
Essilor Luxótica, con su riqueza consonante, va a vender 1.000 millones de lentes y armazones cada año. Va a valer unos 45.000 millones de euros y va a emplear a unas 140.000 personas. Querrá y podrá dominar lo que su gente llama nuestra experiencia visual. Bueno, ese es un texto y este texto está configurado por 2 párrafos, ¿cierto? Cada párrafo habla de un subtema dentro de un gran tema, ¿no?, que se trata en el texto. Ahora, ¿qué elementos componen este párrafo? Pues este párrafo está constituido por oraciones. Tenemos la primera oración, que es vivimos en una civilización de la mirada, oración número 1. Enseguida tenemos, ya son pocas las cosas que hacemos con los ojos cerrados. Nos pasamos la vida mirando. Esa es la oración número 2. ¿Ok? Luego dice, y mirando dicen más o menos mal. Puesto que 2/3 de los adultos necesitan alguna corrección para sus ojos y la cantidad sigue aumentando gracias a pantallas y LEDs y demás desafíos para el ojo. Los niños surcoreanos, por ejemplo, que están entre los más conectados del mundo, han duplicado su proporción de miopes. Ahora son el 95% de los chicos de 20. Oración número 4. ¿Estamos de acuerdo? Cada oración va a tener un eje. ¿Y cuál es ese eje? ¿Cuál es ese eje? El eje de esa oración, ¿ok? El eje de esa oración no va a ser otro que el verbo, pues. La palabra más importante en una oración es el verbo. Entonces, la primera oración tiene como eje a vivimos. La segunda oración, son. ¿Ok? Pasamos. Dicen. Si mirando no es verbo, es verboide. Necesitan. Sigue aumentando. Ese es un verbo compuesto, te cuento. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Han duplicado otro verbo compuesto. Son. Pero ¿se ha comido algunos verbos? No me los he comido. Es adrede. Porque tú vas a tener que aprender, para que veas por qué el verbo dura tanto, que hay verbos principales y hay verbos subordinados. Lo que está en azul son los verbos principales. Más adelante tú aprenderás que la palabra que, por ejemplo, subordina, y que hacemos es un verbo subordinado, que tiene menos peso. ¿Me entiendes? Aprenderás que mirando no es verbo, es verboide. Aprenderás, a ver, gracias Silete y demás, por ejemplo, que el que subordina están. Nuevamente tenemos un verbo subordinado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y no hay más. Y no hay más. Esos son los verbos, ¿no?, principales, los que están en azul. Los que están en verde están subordinados por las palabras que se les está señalando. Y por ahí, mirando, que está solito, ¿ok?, va a ser un verboide. Eso tenemos que aprender. Conectados también es un verboide, por ejemplo, viene de conectar y termina en ado. Entonces, cerrado también es un verboide. Mirada también es un verboide. Mirando es también un verboide. ¿Ok? O sea, hay un montón de verboides acá también. ¿Ok? Si quieres, los marcamos. Y le ponemos, ¿no? Verboide. Acá, verboide. Y vamos a tener la última semana del verbo cuando lleguemos. Va a ser sobre los verboides. Este es otro verboide. Sí, ahora se pantalla si le hace más desafío por el ojo. Los niños surcoreanos, por ejemplo, están conectados, verboide. Nada más. ¿Estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo?
Buenos días, bebés. O sea, sí, hay verbo para rato, porque es importante. Es el eje de la oración, o sea, te lo estoy demostrando. Una oración tiene sentido porque tiene un verbo ahí. Mira tú, ¿qué elementos caracterizan o caracteriza a las oraciones? Vivimos, vivimos nosotros. Este es un verbo. Es una forma verbal conjugada. Es una forma verbal conjugada. El verboide no. El verbo proviene de un verboide. El verbo es la forma verbal conjugada que se va a constituir en el núcleo del predicado. ¿Ok? Si nosotros es el sujeto tácito, lo que sobra es el predicado. Y sujeto y predicado nos da una oración bimembre. Nos da una oración bimembre. Y en este caso, como hay una sola forma verbal, es una oración bimembre y simple. O sea, ya estamos aprendiendo otra cosa. ¿De acuerdo? Listo. ¿Se entiende bien? Señale el verbo en los siguientes enunciados. La pianista interpretaba una exquisita pieza. ¿Cuáles son los verbos? ¿Cuáles son los verbos, chicos? Interpretaba. A ver, búsquenme los verbos. A ver, un toque. Busquen los verbos. Solo verbos. Solo verbos. A ver, piensen, chicos. Solo verbos. ¿Ya está? Estoy esperando que algunos otros contesten. Uh-huh. A ver. Ya. Interpretaba, será, perfecto. La mayoría ha puesto será. Construyó, perfecto. ¿Cómo que aplaudir, Angelito? ¿Cómo que aplaudir? No, te estoy diciendo bien claro. Verbo, verbo, verbo. ¿Cuántas veces vamos a decir? Es una forma verbal conjugada. Es una forma verbal conjugada. Verbo. Mira, yo te digo a ti, ¿quién interpretaba? La pianista interpretaba. Este es el verbo. Mañana será otro día. Si bien es cierto, nadie va a ser otro día, porque este es un verbo impersonal, no tiene sujeto. ¿Ok? Si yo lo saco de la impersonalidad, digo, yo seré, tú serás, él será. Es una forma conjugada. Entonces es un verbo. ¿Ok? Acá está como verbo impersonal porque está refiriendo tiempo. Ya lo estudiaremos más adelante. Abelina construyó. Ella fue la que construyó.
Acá tiene un sujeto que me ayuda a ver la conjugación, ¿de acuerdo? Y los demás no están conjugados. Y las formas verbales no conjugadas, ¿ok? Las formas verbales no conjugadas, como esta de acá que voy a encerrar, y que algunos han marcado indiscriminadamente, porque estoy mirando el chat, ¿ok? Esto no es un verbo, esto es un verboide. Y le ponemos lo que es una forma verbal, porque lo dijimos la clase pasada, todo verbo proviene de un verboide, pero es una forma verbal no conjugada, no personal. ¿Me entiendes? Acá, su imperio comercial, acá sí es oración, y aquí, avanzando. ¿Acaso tú dices, yo avanzando, tú avanzando? Yo que soy hija de chino, los chinos cuando hablan con su variante adquisicional, o sea, con la influencia de su lengua materna, el español, que en este caso es el chino. Y ellos cuando hablan castellano usan mucho el gerundio en lugar del verbo. Le siendo, ¿no? Hablando claro, le siendo, vale, a veces la misma cosa, no entendiendo. Ellos hablan así, no entendiendo, no le siendo. Usan mucho el gerundio, como si fuera verbo, pero no es verbo, es verboide. Los gringos cuando hablan español usan mucho, muchísimo los verboides infinitivos. Yo sentir vergüenza, tratar de comer rápido, pero no poder. Así hablan los gringos. Usan más verboides, ahí viene su error. La gente de otra lengua con el castellano sufre, como no tienes idea, cuando tienen que diferenciar verbo de verboide, porque en inglés, pues, la forma verbal casi no cambia, solo en el presente y en la tercera persona, y después todo es igual. Entonces, marcarles una terminación a cada persona para ellos es el fin del mundo, ¿ok? Resuelto viene de resolver y también es verboide. Yo resuelto, tú resuelto, él resuelto. Pero yo he resuelto. Pero ahí no dice yo he resuelto. Ahí dice resuelto a secas. Así tal cual es verboide. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Ya no hay dudas? ¿Sí? A ver, veamos qué dicen mis niños. Por Dios, dicen, por Dios. Ok, preciosos. ¿Ves? Algunos lo han hecho casi bien, pero se les coló, pues se les coló un verboide. Por ejemplo, Meli puso interpretaba, chévere, será, construyó, y se le metió resuelto. ¿Ves? Y resuelto es verboide. No, Joel sí contó todas las formas verbales, verbos y verboides. Por ejemplo, a Juan Jesús se le fue un avanzando. Todo estaba bien y metió el avanzando y la malogró porque ese es verboide. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Chévere. Entonces sale una de mis alumnas pensando, su madre, ¿y cómo puedo reconocer el verbo ahora? ¿Y cómo hago? Bueno, los verbos tienen accidentes gramaticales que nosotros hemos revisado porque el verbo es una palabra variable y recontra variable. Acá no se ha puesto dos de los accidentes privativos del verbo porque estos de aquí son accidentes. A ver, acá me estoy comiendo uno. Desde el tiempo en adelante, esos son accidentes privativos del verbo. ¿Ya? Son accidentes privativos del verbo, ¿por qué? Privativo, mi amor, significa exclusivos. Pero bien claro nos están diciendo, como truco, ¿no? Que para comprobar que estás frente a un verbo, es conveniente que te fijes solamente en tres de sus accidentes. La persona, el número y el tiempo. Sin embargo, yo debo decir que hay otros dos accidentes, pero que la mayoría no maneja y que es más complicado verificar, que los vimos la semana pasada. Uno es el modo, que no nos hace daño recordar, son tres, el indicativo
que señala hechos reales, realidad. El subjuntivo, que expresaba deseos o dudas. Y el imperativo, que señalaba órdenes. ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? Ya, yo te digo. No te quiero. Uy. ¿Cuántas películas? ¿Te acuerdas de esa escena donde Mary Jane le dice a Peter que ella no lo quiere? Ah, pero lo obligaron, ¿no es cierto? Porque le dijeron que lo iban a matar si es que, claro, claro, que él iba a pedirle la mano, ¿te acuerdas? Que le da la sortija a la tía Mary. Ah, no te quiero. Y Peter se la cree, lo destruye, ¿no? Porque vieron que era destruirle el corazón a Peter. Entonces, eso se lo dijo Mary Jane en modo indicativo, porque Peter se lo creyó. Mary Jane, Jane se escribe, Mary Jane. Le estás poniendo María Jaime. Ok. El subjuntivo, el subjuntivo, Mary Jane dirá, ojalá me crea. ¿Y sí le creyó? Esto está en subjuntivo. Ok. Y el imperativo es una orden. Cállate. Ok. Entonces ahí tenemos indicativo, subjuntivo, imperativo. Y el otro que tienes que acordarte es el aspecto. ¿Te acuerdas? La semana pasada, el aspecto, que era el aspecto señalaba la duración de la acción. Y esa acción podía terminarse, ¿ok? Esa acción podía terminarse de pronto, cuando dices, por ejemplo, ya rendí el examen. O sea, si tú llegas a casa y dices, ya rendí el examen, ya no puedes retroceder el tiempo. Ya no se puede, lamentablemente. Si te pones a buscar las claves porque estás con tu examen en la mano y te vas desilusionando porque saliste contento pensando que habías contestado bien, pero de pronto conversaste con un amigo y compararon claves y tú eres consciente de que no era esa la que marcaste y te pones nervioso, ansioso y comienzas a buscar las respuestas y resulta que no coincide nada con lo que tú creías. Entonces ya no hay vuelta que darle, no puedes regresar. Ya el examen está corrigiéndose, terminó. Cuando terminó, se llama aspecto perfectivo. ¿Te acuerdas? Y si yo digo, saldré en 5 minutos. Saldré en 5 minutos. Ahí está el verbo, saldré. Pregunto, ¿la acción terminó o ni siquiera se ha desarrollado? Ni siquiera se ha desarrollado. Entonces, esto es imperfectivo. ¿De acuerdo? Esto para hacer un recordatorio, pero el truco dice, los verbos tienen accidentes gramaticales, ¿ok? Los verbos tienen accidentes gramaticales. Y esos accidentes gramaticales que nos van a servir para verificar que estamos frente a un verbo son estos tres primero, ¿ya? Te fijas solo la persona, que es más fácil, si está en primera, segunda o tercera, si está en número singular o plural, ¿de acuerdo? Y si está en tiempo presente, pasado y futuro. Mira tú, yo te digo, yo no amo. Entonces, esto es un verbo. Nosotros salimos. Y esto es un verbo. Tú
Hablaste. Esto es un verbo. Ustedes saben. Esto es un verbo. Él o ella, ok, llegó. Esto es un verbo. Ellos y ellas comieron. Esto es un verbo. ¿Se entiende, amor? ¿Sí? Entonces los verbos se conjugan, mi vida. Los verbos se conjugan. ¿Ves? Ahí están marcadas las personas, ¿ves? Primera persona en singular, primera persona del plural, segunda persona del singular, segunda persona del plural, tercera del singular y tercera del plural. Si yo digo Eva Ayllón ofreció un concierto la semana pasada, obviamente un concierto virtual. Eva Ayllón es ella, ¿cierto? Ella ofreció, ¿ok? Ella ofreció un concierto la semana pasada. ¿Está bien? Entonces yo me doy cuenta de que esto está en pasado. Y por el hecho de que esté en pasado, ya sé que es un verbo, porque los verboides no indican tiempo. ¿Ok? A ver, dime cuáles son los verbos en estas oraciones. ¿Cuáles son los verbos en estas oraciones? A ver. ¿Tú crees que todos hemos sido Peter alguna vez? Sí, ¿no? Sí, a todos nos han choteado. Y fuera de que si seas guapo, ¿no? Para esa persona, o seas feo, o seas más o menos, sea cual. Siempre hay alguien que nos chotea. Sí, 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 sí. Yo recuerdo cuando era chibola y me templé de un profe del Instituto de Inglés. Y el profe recién había llegado a Estados Unidos y vivía en mi distrito, lo peor de todo. Pero yo nunca me había fijado en él porque yo no ando en la calle y tampoco, ¿no? En esa zona no, la gente no anda mucho en la calle. Y yo tendría pues 15, claro, 14, 15. Y el profe tenía 19. Sí. Y recuerdo que coincidíamos en el colectivo para regresar a nuestra casa. Y un día comimos helados, otro día, sí. O sea, yo le agradaba y él me agradaba muchísimo. Pero nunca se dio. Me choteó. Y se lo agradezco. Sí. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, no estudió educación, sino enseñaba inglés por una cuestión estrictamente circunstancial, no se aprovechó de su superioridad cronológica conmigo. ¿Ok? Y me choteó, me acuerdo que yo le recité un poema todavía, más guachafa, le recité un poema porque ya, o sea, le dije que ya prefería ya irme con, no coincidir con él en el carro, que me hacía daño verlo, toda la historieta, pues cuando uno es chibolo. Y ya, ahí quedó para siempre, ¿ok? Además que él tenía novia, sí, 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 imagínate. Zorroches, ¿no? Qué locura. Ok. La bebé conquistaba a todos con su sonrisa. Conquistaba. Joaquín y Ana cantaron juntos en aquel concierto. Los vecinos saldrán. La guitarra sonaba en todo lugar. Los niños volverán a clases. ¿Estamos todos de acuerdo? Esos son los verbos, ¿no? La bebé conquistaba. Esto está en tercera persona. Del singular y está en pasado. Nada más te están pidiendo que hagas para darte cuenta de que es un verbo. Joaquín y Mara cantaron.
son ellos, en tercera persona, esta vez del plural, y también pasado. Y te digo, los vecinos saldrán ellos, tercera persona del plural, ¿ok? Y eso está en futuro. Y luego dice, la guitarra sonaba, ella sonaba, tercera del singular, ¿ok? Y está en pasado. Los niños volverán, está en tercera persona plural y está en futuro. O sea, si nosotros jugamos con esas 3 recomendaciones que nos han dado, a pesar de que el verbo tenga número, persona, modo, tiempo y aspecto, si nosotros nos fijamos que esta forma verbal tenga persona, tenga número y tenga tiempo suficiente para afirmar de que se trata de un verbo y no de un verboide. ¿Ok? Los verboides, que ya dijimos, son formas verbales no conjugadas o también se les llama formas verbales no personales. ¿Ok? Comparten su raíz con el verbo. Comparten su raíz con el verbo. ¿Qué se obtiene? ¿Ok? Suprimiendo ar, er, ir. Así se obtiene la raíz. Salvo, ojo, eso es importante, salvo que se trate de un monosílabo. Porque si yo te digo, ¿cuál es la raíz de ir? La raíz de ir es ir. ¿Cuál es la raíz de ver? La raíz de ver es ver. ¿Estamos de acuerdo, mi amor? Ahora, los hay infinitivos, los hay participios y los hay gerundios de manera general. ¿De acuerdo? Los infinitivos terminan en ar, en er, en ir, por ejemplo, cantar, comer, reír, cuando son simples, cuando están con una sola palabra. Pero hay también una modalidad que se llama infinitivos compuestos. Y los infinitivos compuestos, bebés, usan el auxiliar haber. O sea, tú dices, ¿cuál es el infinitivo compuesto de cantar? Haber cantado. ¿Cuál es el infinitivo compuesto de comer? Haber comido. O sea, usan el auxiliar haber. ¿Ya? ¿Cuál es el más importante de los dos? Obviamente, el último. Siempre el último. ¿Ok? Porque ¿cuál es el infinitivo compuesto de cantar? Haber cantado. De comer, haber comido. De reír, haber reído. ¿De acuerdo? En el caso de los participios que terminan en ado, ido, choto, hizo, bailado, vivido, escrito, dicho, impreso, ¿no? Estos de aquí se llaman participios pasivos, ¿de acuerdo? Pero los hay también activos, ¿sabías tú? También hay participios activos, porque siempre que hay un pasivo hay un activo. Entonces, estos terminan, te cuento, en ante y en yente. Pero no solamente es que tengan estas terminaciones, sino que provengan de una forma verbal. Yo te digo, es dominante, ¿no? Y dominante termina en ante, ¿ok? Yo te digo, a ver, es mi saliente. ¿Cuántos chicos dicen eso? Ya no dicen enamorado, dicen es mi saliente. ¿Cómo ha cambiado todo, no? Ves besando a alguien, a tu hermana, la ves besando a un chico y le dices, ah, te enamorado. No, no es mi enamorado. ¿Cómo que no? Si se están besando. No, es mi saliente, nomás estamos saliendo.
wow, sí que han cambiado los tiempos. Ando, yendo, ¿ok? Antes que para que atracaras con un chico a que te dé un beso, pasaba la vida, chicos. Sí, y para que mamá deje que te ponga la mano encima, te abrace, te deje ir al cine a una determinada hora, con entrada y salida. Es complicado, ¿ah? Ahora los chicos no dicen ni dónde están. Dios mío. Y eso no tiene que ver con épocas, eso tiene que ver con principios y valores. Por eso estamos donde estamos. Cuando hay conferencias entre educadores, psicólogos, antropólogos, sociólogos, vamos a la misma conclusión. El eje de la sociedad es la familia, ¿ok? Y el primer eje se forma en el hogar. Y si papá y mamá, por una cuestión de supervivencia, tienen que trabajar ambos, pues será la escuela la que supla esa pequeña comunidad o familia y es la que debe constituirse sobre la base de una política de valores, de estándares, donde el alumno debe defender su individualidad, debe forjar su carácter, pero dentro de una cultura de valores, de ética y de paz. O sea, tiene que haber tolerancia, ¿no? Para escuchar, no imponer lo que uno cree que es correcto. Y acá pasa eso. Y eso te lo enseñan a veces papá y mamá. Te impones. ¿Tú crees que gritando impones? Tú ves un pleito de gente, por ejemplo, de bajos recursos socioeconómicos y culturales, y cuando discuten vienen y te insultan, ¿no? Te dicen, ay, es que te vas a sacar. Y no entiendan razones. Tú tratas de hablar con propiedad, pero esas personas parecen animales que reaccionan por instinto. Y lo único que te queda es ignorarlos porque no van a entender. Entonces, para que tú no estés en esa gama, nunca jamás, ¿no? Ni pierdas tu tiempo discutiendo con gente así, pues uno debe prepararte para la guerra, ¿no? Y los maestros somos los llamados a hacerlo, ¿ok? Los gerundios terminan en ando y en yendo, pero también tienen formas compuestas como arriba los infinitivos, ¿ok? Pero estos van a usar el auxiliar habiendo. Por ejemplo, de limpiar sería habiendo limpiado. Ahí está. ¿Ok? Ese es el gerundio compuesto. Pero ya sabemos que en las formas compuestas de verbos y de verboides, el que manda siempre es el último elemento, porque yo lo que miré fue limpiar. ¿Y cuál es el gerundio compuesto de limpiar, habiendo limpiado? Este es un auxiliar, no tiene peso. Los auxiliares nunca tienen peso. ¿Te acuerdas cuando estabas en el nido? Había auxiliares, ¿no? Que te acompañaban al baño, que te limpiaban, ¿no? Ok, pero ¿acaso eran los más importantes en el aula? No, la más importante era la maestra, la que llevaba la clase era la maestra y los otros eran simplemente ayudantes. Igual acá, el verbo auxiliar es eso, un auxiliar, no es trascendente, no es importante, lo importante es el que esté encerrado con círculo. ¿Se entendió? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? A ver, vamos a ver quién estaba escribiendo. Se quedaron en por Dios. Así es. Así es, André, de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Cómo reconozco la diferencia entre verbo y verboide? Ya sabemos, si empleamos un verboide, el enunciado no tendrá sentido completo. A ver, veamos. Los ciudadanos obedecer las disposiciones del gobierno. Parezco robot, ¿no? Ok. Los ciudadanos obedecieron las disposiciones del gobierno. Ok. Ahora ponen robots, dicen soy un robot, te voy a ayudar, ¿no? En las plataformas virtuales a veces hay robots, soy Lucy, ¿no? Por favor, escribe bien tu pregunta para poder ayudarte. No te entiendo. Y cuando no te entiende, te deriva a la llamada telefónica para que hables con algún agente. Definitivamente, hay trabajos que la máquina no podrá suplir.
y habrá trabajos que la máquina suplirá. ¿No? Por ejemplo, ya las secretarias no existen. ¿Para qué necesitas pagar una secretaria? Si hay software que lo organizan todo. ¿Mm? ¿Sí o no? Ah, ya ves. Si empleamos el verbo, el enunciado sí tiene sentido. ¿Ok? Los ciudadanos obedecieron. ¿Ok? Obedecieron las disposiciones del gobierno. No, pues no las obedecieron. No las obedecieron y por eso estamos como estamos. No hacían caso. La gente volvió a la normalidad, ¿sí o no? La gente volvió a la normalidad, justo para fiestas. Claro, la gente iba de compras. Así es. El verboide hacía colas inmensas por cerveza. El verboide no se conjuga con ninguna de las personas gramaticales. Yo obedecer, no. Tú obedecer tampoco. Él o ella obedecer tampoco. Nosotros obedecer, ustedes obedecer, ellos obedecer, no. No se conjuga. El verbo sí se conjuga. Ya dijimos, obedecieron, le encontramos pareja, ellas obedecieron y ellos obedecieron. Perfecto. Ahora, subraye los verbos y encierre en un círculo los verboides. A ver, chicos, ¿cuáles son los verbos? Ya no vale equivocarse porque ya se les explicó detalladamente. Entonces, ¿cuáles son los verbos? A ver, lúcete. ¿Cuáles son los verbos y cuáles son los verboides? A ver, les doy un tiempito, un minutito, a ver qué hacen. Pitabot. ¿Tienen un pitabot? ¡Qué loco! ¿La tecnología reemplazará a los docentes? Yo creo que no, ¿sabes? Esa también ha sido una pregunta de foro. ¿Sabes por qué no? Porque nosotros, si bien es cierto, la educación no debe ser centrada en el maestro, porque eso ya tiene 200 años de existencia desde Lancaster, ¿no? Que fue un inglés que vino al Perú y que enseñaba así en grandes grupos. Estamos hablando de 800.000 alumnos en un aula. Las carpetas eran tipo banca, una banca larga y todos hacinados, todos pegados, y en los extremos se sentaba un monitor, que era un alumno más destacado. Los alumnos destacados se sentaban ahí, los que manejaban ese curso, en cada extremo, y tenían a cargo toda la fila. Ellos tenían que encargarse de que todos memorizaran lo que el profesor había impartido en clase. Por eso que los antiguos son memoristas. Claro que sí. Por ejemplo, yo tenía, ya falleció una tía, falleció el año pasado, a los 92 años, y ella, por ejemplo, se sabía los poemas hasta con la coma, el punto y coma, o sea, se sabía hasta la puntuación de memoria del poema. ¡Qué loco! Era alucinante, pero ella, su aprendizaje fue memorístico. Es de estas escuelas, pues, de Lancaster. ¿No? Ahora la educación es un hecho corporativo, donde alumno y profesor deben combinar sus estrategias para lograr aprender. La Internet, ¿cómo saber si la Internet está dando la información correcta? La gente que trabaja en Google, ¿no? Son gente que no es profesional necesariamente, que no ha ido a una universidad, pero que tiene grandes ocurrencias, y por eso se les paga. Pero lamentablemente a veces la información que ellos destacan, ¿no? Como fuente, a veces no es fidedigna, a veces no es correcta. Sí. Ujú. Entonces vamos con los verbos. Fue, pasó, emocionó, recordaba, era,
pasó, y esos son los verbos. Los verboides son ayudar, durmiendo, compuesto, que viene de componer, vivir, disfrutar, estudiando, aprobar y escrito. Esos son los verboides. ¿Están de acuerdo? A ver si les salió. ¿Se comieron algunos? ¿Se han comido los verboides participios con terminación ado, ido, choto, so? Algunos. Bien, bien, Juan Jesús. Perfecto. Ok. Ahora mira, hablemos de la concordancia verbal, que es la parte normativa del verbo. Entre el sujeto y el verbo principal, entre estos dos, debe haber algo que se llama concordancia verbal. Y esa concordancia se da sobre la base, es difícil esto, se da sobre la base de número y persona. Recuerda que el verbo no tiene género. De número y persona. ¿Ok? Dice, el documental Los Castellanos del Perú recogen opiniones de lingüistas, profesores y hablantes de las distintas regiones del Perú sobre la diversidad de formas que adquieren nuestro idioma según donde se hable. ¿Ok? Luego dice, una idea simple y diáfana, así como hay un inglés en Edimburgo y otro de Londres, un castellano de Madrid y otro de Buenos Aires, hay en el Perú distintas formas de hablar el castellano. Aunque hay una forma estándar que se deben enseñar y aprender, dice el documental, en realidad ninguna son más correcta que la otra. También dice una cosa más, que el uso de la lengua en su forma estándar ha sido utilizada por grupos de poder como elemento discriminador. Y eso es algo interesante porque la discriminación lingüística es algo tangible en la realidad del Perú. Hay mucha discriminación a través de cómo hablamos, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos, solo me basta 15 minutos hablar contigo, porque los primeros 5 minutos son 5 minutos manipulados, pensados, preparados antes de la entrevista, pero roto ese circuito temporal, pasado el minuto 6, ya eres quien eres. Y evidencias, ¿no? Mucha información a través de las palabras, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Te doy un ápice de confianza y ya te vuelves, ¿no? Coloquial. Tu discurso formal fue un invento preparado y luego te vuelves totalmente informal y fluyen elementos mal concordados, mal dichos. Aquí hay errores. ¿Pescas los errores? ¿Cuáles son los errores de concordancia aquí? A ver. El documental, están hablando del documental. De eso están hablando, del documental. Entonces, si están hablando del documental, ¿cómo va a ser recogen? Es recoge en singular. El documental Los Castellanos del Perú recoge opiniones de lingüistas, ¿no? Mira, lo sintetizo y digo, las recoge. ¿Qué cosa? Las opiniones, opiniones de lingüistas, profesores y hablantes de las distintas regiones del Perú sobre la diversidad de formas que adquiere. ¿Quién adquiere? Nuestro idioma adquiere. Entonces, adquiere. ¿Por qué plural? Lo estás concordando con lo de arriba y no tiene que ver. Dice que nuestro idioma adquiere según donde se hable. ¿Sí? Una idea simple y diáfana, así como hay un inglés de Edimburgo y otro de Londres, un castellano de Madrid y otro de Buenos Aires, hay en el Perú distintas formas de hablar el castellano. Aunque hay una forma estándar, ¿qué se debe? Están hablando de la forma estándar. Una forma estándar, ¿qué se debe enseñar y aprender? Dice, ¿quién dice? El documental. En realidad ninguna es más correcta que la otra. ¿Te das cuenta? También dice una cosa más, que el uso de la lengua en su forma estándar,
el uso. Está hablando del uso. Ha sido utilizado por grupos de poder como elemento discriminador. ¿De acuerdo? Si bien es cierto el verbo no tiene género, en su forma pasiva, es que la forma pasiva no es algo propio del castellano, es un regalo de los germanos, de los bárbaros, cuando invadieron Roma. Entonces es una herencia, un legado que tiene una característica particular de meterle género a esta forma verbal, pero solo ocurre eso en voz pasiva. Este es un verbo pasivo que tiene marca de género y número, que usualmente no ocurre con los verbos. ¿Ok? Lo caso, ¿verdad? Entonces hay errores. Aparentemente no lo sabía, pero mira cuántos errores de concordancia hay. Ahora, veamos una a una algunas reglas. La concordancia verbal, que es la coincidencia de número y persona, es la que se establece entre el verbo y su sujeto. ¿Ya? Las alumnas dedicadas al estudio, está hablando de las alumnas, no del estudio, ingresaron a la universidad. Yo tengo que enfocarme de qué estoy hablando. Estoy hablando de las alumnas, ¿ok? Entonces hay una concordancia de tercera persona del plural entre el verbo y el sujeto. Veamos el caso 2. Si los elementos coordinados se refieren a una misma cosa o persona, el verbo debe ir en singular, ¿ok? Ojo con ese detalle, una misma cosa o persona, ¿ok? Elementos coordinados, ¿ok? Elementos coordinados. ¿Quién coordina? La I. La I es una conjunción coordinante. A eso se refiere, ¿ok? Si se refieren a una misma cosa, debe ir en singular. El investigador y científico escribió un informe sobre su investigación, ¿viste? Quiere decir que el investigador es también científico. Si yo quiero significar que son dos personas diferentes, yo tendría que decir así, tendría que decir el investigador y el científico, ponerle otro artículo al sustantivo, ¿ya? Para que se note que son personas diferentes, para que se note, al ser personas diferentes, dos elementos, es obvio que el verbo tiene que ir en plural. Si son dos elementos, este es mi sujeto, si son dos elementos, el verbo tendría que ir en plural y decir, escribieron. Y lo que sigue. O sea, el verbo también tendría que ir, este es el verbo, en tercera persona del plural. ¿Se entiende? Sí, ajá. Si el sujeto está formado por elementos coordinados que se refieren, lo que te acabo de explicar, a entidades diferentes, obviamente, ¿no? Entidades diferentes, coordinados y son entidades diferentes, el verbo debe ir en plural. La señorita y el joven, ¿no? Es obvio acá que son dos elementos diferentes, porque dice el joven, o sea, está hablando de un varón, conversaban amenamente, en plural. ¿Chévere? Los infinitivos, ¿qué son los infinitivos? Ahí tenemos problemas. Los infinitivos son verboides que terminan en ar, en er o en ir. Que estén coordinados, ¿ok? Van a ir en singular, mira tú. Estoy hablando de dormir y bailar, son dos cosas, pero debo ir en singular. Esa es la regla. Dormir y bailar es lo que me agrada. Dice también proposiciones subordinadas, por eso que es necesario que yo te enseñe más adelante que es un verbo subordinado. La palabra que subordina al verbo, o sea, ese verbo no es un verbo principal. Entonces, cuando una palabra subordina, a esa idea se le llama proposición subordinada. Acá hay dos proposiciones subordinadas coordinadas con una I. Y juntas forman el sujeto de esta oración. Porque yo te pregunto, ¿qué depende de ti?
Depende de ti que salgas de tu casa y que vayas a tu trabajo. Pero como son proposiciones subordinadas, dice la regla, van a ir en singular. En singular. El verbo va a ir en singular. Y también dice pronombres neutros, como esto, eso y aquello. Estos específicamente los hemos estudiado como pronombres demostrativos. Ese tema ya está dictado. Son pronombres demostrativos neutros, solo cuando son neutros. Dice esto, eso y aquello me encanta. Coordinados, obviamente, va a ir el verbo en singular. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el sujeto. ¿Se entiende? Dice, cuando haya más de un elemento en el sujeto, en estos casos, se debe concordar con el singular. ¿Se entendió? Sí, son casos especiales. Repetimos con infinitivos unidos por una i. En secuencia, el verbo va en singular. Con proposiciones subordinadas que contienen un verbo subordinado, el verbo va en singular. Con pronombres demostrativos neutros, aprendemos de memoria cuáles son esto, eso y aquello, el verbo va en singular. Si la conjunción disyuntiva, ¿cuál es la disyuntiva más conocida? La o, ¿ya? Une dos expresiones que se refieren a una única entidad, unen dos que refieren una entidad, una realidad, el verbo obvio va a estar en singular. Si yo te digo el perro o can, estoy hablando de un solo elemento, del mismo elemento. Vive, él vive, porque el perro o can es él. ¿Sí o no? Él vive en las montañas de los Andes. En este caso, la llama o auquénigo. Porque se refieren, a pesar de la O, acá señala, la O señala equivalencia. ¿Ok? La O determina equivalencia. ¿De acuerdo? Si las expresiones coordinadas por la conjunción o designan entidades distintas, o sea, cosas diferentes, realidades diferentes, es obvio, el verbo va a ir en plural. El día o la noche, ¿ok? El día es una cosa, la noche es otra cosa. Son dos elementos distintos, pues el verbo va a ir en plural. Poseen diferentes características. Si las expresiones coordinadas por la conjunción o designan entidades distintas, pero se escriben después del verbo, van a ir en singular. ¿Ok? Dice es frecuente, porque la Real Academia es un poco permisiva, pero lo recomendable es colocarlo cuando está pospuesto en singular. O sea, si yo te digo, el castigo o la muerte, nada nos importaban. Si lo cambio de lugar, si lo pongo al inicio, tendría que poner el verbo en plural. Pero cuando está pospuesto al verbo, se va a colocar en singular. ¿De acuerdo? Son cuestiones que vas a tener que sentarte a aprendértelas de memoria. ¿De acuerdo? A ver, repetimos. Si están coordinadas y antes del verbo, van a ir en plural. ¿Estamos? Pero si están pospuestas al verbo, van a ir en singular. ¿Queda claro? Ahora, si el núcleo del sujeto apareciera al costado de expresiones como además de, o sea, mi prima María, además de su hijo, así como su hijo, con su hijo, junto a su hijo, junto con su hijo, escuchó el grito. ¿Ok? Escuchó. Porque estoy hablando de mi prima María. ¿De acuerdo? Mira tú. Si el núcleo de sujeto aparece seguido de los nexos, además de así como, con, junto a o junto con, la concordancia con el verbo se establece mayoritariamente en singular. ¿Está claro? Mi prima María, junto con su hijo, escuchó el grito. ¿Está bien? La mayoría dice, los sustantivos cuantificadores, ¿ok? Como conjunto,
grupo, montón, sinfín, mayoría, centenar, pueden concordar con el verbo o en singular o en plural. ¿De acuerdo? Sin embargo, por ahí la Real Academia dice, ¿no?, que si apareciera un complemento, o sea, este es el sujeto y este es el predicado, ¿ok? De aparecer un predicativo, se da preferencia al plural. Mira tú, de aparecer un predicativo se da preferencia al plural. ¿Cómo es eso, Miss? Si yo te digo, la mayoría de manifestantes recorrieron eufóricos, ese es un predicativo. El predicativo es un bloque que responde a la pregunta ¿cómo?, pero no habla del verbo, habla de uno de los elementos del sujeto. Y como está hablando de los manifestantes, tendría que decir eufóricos y tendría que recorrieron, usar el plural. Eso es cuando hay predicativo. O sea, puedo usar singular o plural, pero si hay predicativo, ¿ya? Si hay predicativo, le doy preferencia al plural. ¿Ok? Ojo con eso. Una infinidad de participantes, ¿ves? De nuevo, una infinidad de participantes lo fueron a recibir entusiastas. Voy a poner un predicativo, ¿ah? Entusiastas, ¿de quién está hablando? De los participantes, Miss. Entonces, ¿a qué me veo obligada? ¿Qué debo escoger? Plural. ¡Ah! Cuando se emplea el verbo haber como impersonal, a veces muchos alumnos no entienden esto. La forma verbal haber puede funcionar como auxiliar. ¿Me entiendes? ¿De quién? De un participio. El participio es un verboide que tiene estas terminaciones. Termina en ado, en ido, en cho, en to y en so. ¿De acuerdo? Entonces, haber cuando es auxiliar admite singular y plural. ¿Cuándo no admite singular y plural? Haber cuando está solo, cuando no es auxiliar, sino es el verbo de la oración, el solito, es el verbo principal. Ahí solamente puede ir en tercera persona del singular. Te explico con un ejemplo. Si yo te digo, ellos hubieron recogido el desmonte. Esto está perfectamente construido, porque hubieron está de auxiliar de recoger. Entonces, cuando está de auxiliar, puede ir en plural. Pero si yo te digo, hubieron muchos problemas. Esta oración, por ejemplo, está mal. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el verbo? Te pregunto. Hubieron. ¿Y de dónde salió hubieron? De haber. ¿Y qué te dije? Cuando el verbo solito es haber, ¿existe en plural? No, Miss, se debe colocar en singular. Entonces, ¿cómo se dice? Hubo. Esa es la razón. ¿Se entiende, mi amor? ¿Se entiende? Y así debo decirlo. Por eso dice, durante el incendio hubo muchos bomberos tratando de apagar el fuego. Hubo, porque el único verbo es haber. Esa es la razón. Ok, a ver, corrige. Tal vez su tía Frida y su tío Percy. ¿Cuál sería? Tal vez su tía Frida y su tío Percy. Claro, pues porque son dos, ¿no? Tal vez ellos
le traen, claro, algunos recuerdos de Arequipa. Aquella idea tiene diferentes sentidos si la, ¿cómo es? Mira, Juan o María están con una O y están después del verbo. ¿Qué decía cuando están después del verbo? ¿Cuál uso? Singular, exacto, si la dice Juan o María. Pero si estuviera Juan y María antes de dicen, tendría que ir en plural. Ah, esos son mis chicos. Los policías de la comisaría, o sea, ¿ellos qué? Enfrentaron a los delincuentes. ¿De acuerdo? Uh-huh. El fenómeno de el niño ocasiona, o sea, este, o sea, él, ocasiona, obviamente, ocasiona problemas de tipo ambiental en todo el país. La comida y la bebida son dos elementos. ¿Cómo lo sé? Porque tienen diferente descripción. Una cosa es la comida, que es sólida, y la bebida, ¿no? Que es líquida. Entonces, están garantizadas. ¿Estamos? ¿Chévere? Ok, sigue. Leer una noticia, ¿te acuerdas? Cuando dos ideas se coordinan y los ejes son verboides infinitivos, ¿cómo se ponía el verbo? Cuéntame, ¿te acuerdas o no? ¿Cómo se ponía el verbo cuando eran con verboides infinitivos coordinados? En singular, es correcto. Presentaron dos características, obvio, que fueron su aporte innovador. Dolor y hambre son dos elementos distintos, coordinados. Aquejan, claro, a ese joven descuidado. ¿Por qué aqueja? Si el dolor no es igual al hambre. Cuidado. Ok. Dayana, ¿te diste cuenta, mami? No, no me pidan perdón. Hasta yo me equivoco, chicos, tranqui. La mayoría de estudiantes piensa, la mayoría de estudiantes. Miss, acá hay libertad. Sí, tú tienes razón, hay libertad. La mayoría de estudiantes piensa, yo escogería piensa, me gusta más. Pero hay que ser legales. La Real Academia dice que cualquiera de las dos. Piensa que no es necesario apagar el celular antes de un examen. Solo un necio o mentecato, estos son equivalentes, es un objeto. Ok, podría despreciar la comida peruana. Sí, así es. Uh-huh. Necio o mentecato es lo mismo, pues. Ajá. Uh-huh. Excelente trabajo, chicos. Ahora preguntas. ¿Qué dices? El 80% de peruanos, ¿cuál queda mejor? Hay libertad, ¿ah? Pero si tú le pones, ¿te acuerdas que te hablé del predicativo? Si le pones un predicativo, ¿qué te dije que era? Si le pones un predicativo, ¿qué te dije que era? Con predicativo. Acá hay un predicativo. Responsable es un predicativo. Entonces, ¿con quién debo coordinar? A ver, ustedes díganme. Si responsable es un predicativo, ¿cómo debe? Exacto, son el 80% de peruanos son responsables de su propia situación socioeconómica. ¿Viste? ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Karencita, ¿te diste cuenta, mami? Estefanía. ¿Sí? A ver, la que sigue. El rebaño se aleja presuroso.
Mira, rebaño, ¿qué cosa es? Rebaño es un colectivo, un sustantivo colectivo. El concepto de colectivo es una palabra que en singular señala conjunto, pero debe estar en singular, así que se aleja. Y el rebaño es masculino. Esto está bien, ¿sí? Mira, alocadas puede ser predicativo. Un grupo de chicas se cambiaron alocadas en la sala. Ah, entonces está bien. Cántales y hazlas reír esta noche. Está bien. ¿Sí o no? Está bien. No, claro. Así es. La D, claro. Indica la correcta. Chicos, quiero que al final, cuando ustedes resuelvan, como está marcado, discúlpenme que haya marcado yo las claves, y en este material las claves que están en el Word, eh, no puedo quitar el sombreado. Y hay unas claves mal sombreadas porque yo he tenido que recuperar mi material porque perdí toda mi info. Tuve un problema con mi computadora, ¿no? Porque se me apaga, entonces la mandé ver y le dije al analista, por favor, copie un respaldo y después del respaldo que copie de mis documentos, se fija todo lo que le pasa a la máquina, que es nueva y no tendría por qué fallar. De repente está mal instalado o algo que está conflictuando y hace que se cuelgue. Entonces, este chico no me hizo caso, no hizo el respaldo primero, sino le metió un antivirus y craqueó todos mis materiales, o sea, se borraron del mapa. Y no había OneDrive, nada, porque no está configurada, la máquina es nueva. Entonces no estaba configurado para guardar mis archivos y perdí todo. Entonces, las claves están al final de lo que te estoy proyectando perfectamente. Así que sería bueno que tú, ¿no? Te descargaras el PDF de la clase, esto que estoy proyectando, y ahí tú te pusieras a responder. Al fondo, están las claves. ¿Ya, mi amor? Ok. Un grupo de individuos asistió, acá está el predicativo, ¿no? Debiera decir asistieron asustados al cine. Así debiera decir porque hay predicativo. Acuérdate, predicativo. La mayoría de personas, ¿cómo sería? Ya le agarras la onda. Llegaron apuradas al teatro. Ese es el predicativo. Esa infinidad de fieles se congregaron entusiasmados. Y acá no hay predicativo, mira. Una multitud de cachimbos celebraron su ingreso, o sea, tú. ¿Ok? Esta sería la clave. Sigue. Muy bien. Identifica la oración que presenta incorrecta concordancia gramatical. Sí, sí. No saben, he llorado, pero bueno, lloré un día. Me dolió porque yo soy muy responsable, pero bueno, estoy convirtiendo todo lo que he trabajado por correo, lo estoy convirtiendo a PDF, pero igual, ¿no? Igual es todo un chambón porque los efectos que le pongo a todo desaparecieron, todo es una desgracia. Y hay materiales, ustedes saben que yo enseño en la universidad, que se han perdido, o sea, no están por ningún lado, no hay manera de recuperarlos. Ok, ya. Incorrecta concordancia. Una caterva alucinada por las drogas causó una retaíla. Retaíla es una sucesión, ¿no? Una fila de sucesos lamentables. Una retaíla de sucesos. Pero en realidad es una sucesión. Ya. La revisión de fichas ópticas de las encuestas resulta ser beneficiosa para los asesores que deseen, ¿no? La revisión de las fichas ópticas es beneficiosa. Ok, un grupo de amigos y amigas fanáticos,
me pidieron entradas para la zona VIP más cercana para ver el show. Ajá. Y al final, los detalles, chocolates y flores, fueron bien, acá faltó, fueron bien recibidos, porque fueron recibidos es un verbo pasivo. Y cuando es pasivo tiene marcas de número y de género. Exacto, muy bien. ¿Y qué alternativa no es correcta? La mayoría de hombres sinvergüenzas de las principales ciudades de Sudamérica, si acá lo está diciendo, sinvergüenzas, ¿llega tarde a la cita? No, llegan tarde a la cita. La mayoría de hombres sinvergüenzas que viven en las principales ciudades de Sudamérica acuden valientemente a todas las citas románticas. Más del 50% de hombres que conocen por primera vez a una chica llegan bien perfumados al primer encuentro amoroso. Más del 50% de hombres machistas y celosos no permite que sus parejas usen minifaldas. ¿Qué dices? Mis, pero, a ver, piensa. La mayoría, a ver, te quito las marcas para que veas mejor. La mayoría de hombres sinvergüenzas de las principales ciudades de Sudamérica llega tarde a las citas románticas por lo menos una vez. Mis, acá está concordando con mayoría, porque hombres sinvergüenzas, eso no es un predicativo. La mayoría de hombres sinvergüenzas está calificando a los hombres que viven en las principales ciudades de Sudamérica, acude, la mayoría, más del 50% de hombres que conocen por primera vez a una chica, llegan bien perfumados. Acá sí hay un predicativo, mis. Ese es un predicativo, porque está en la parte del predicado, ¿ok? Esto está en la parte del, este es el predicado y este es el predicativo. Entonces, acá sí es obligatorio que ponga plural. Muy bien, eso es. ¿De acuerdo? Recuerda que con estos grupos nos fastidian de que puede usar el singular o plural, pero cuando hay predicativo nos obligan a concordar con el complemento del sujeto. ¿Ok? A ver, ¿qué oraciones son correctas? La mitad de los habitantes es natural. Mira, acá está el predicado. Este es un predicativo. Entonces, ¿cómo tendría que ser? A ver, sigue. Ese grupo de mujeres chilenas, sujeto, está esperando los resultados de las encuestas. Un significativo porcentaje de varones será acusado. No, mis. Pregúntale a Doris si ese grupo de artistas al evento vestido, mira, predicativo, o es necesario que la empresa consiga los disfraces y el maquillaje. Nadie supo por qué una buena parte de los estudiantes estaban asustados ayer. Este es un predicativo. ¿Y quiénes están? Los estudiantes. Esta está bien, Miss. Las 5. Ya, ¿y quién más? Ese grupo de mujeres chilenas está esperando los resultados de las encuestas. Aquí me parece que no hay problema. Acá debiera ser la mitad de los estudiantes son naturales, porque ese es un predicativo. Acá, un significativo porcentaje de varones serán acusados por maltrato psicológico, porque el verbo es pasivo. Pregúntale a Doris si ese grupo de artistas vendrán, los artistas vendrán vestidos o es necesario que la empresa consiga. Entonces, 2 y 5, C. ¿Qué tal? ¿Mejor? Es cuestión de tener buen ojo, ¿no? De pensarla bien. Ok, mi amor, espero que te haya gustado la clase, ok, que hayas estado contento en esta sesión conmigo y que hayan muchas más y que estemos todos completos siempre y contentos, ok. ¿Les gustó la clase, bebés? Complicado, ¿no? ¿No? Tú que te quejabas del verbo, es complicado, no es fácil, ¿ya? Ok, mi vida. Un beso a todos. Voy a seguir mirándolos cómo rinden su examen, esperando que les vaya súper bien. Tranquilos, piensen bien.